debemos, ¿verdad?, enfocar todos nuestros esfuerzos a recordarnos acerca de nuestro llamado hacia el vulnerable. Salmo 82, y aquellos que puedan ponerse de pie conmigo y leer la palabra del Señor. Y leo de la Nueva Biblia de las Américas, Salmo 82, Salmo de Asaf. Dice así: Dios ocupa su lugar en su congregación. Él juzga en medio de los jueces. ¿Hasta cuándo juzgarán ustedes injustamente y favorecerán los impíos? Defiendan al débil y al huérfano. Hagan justicia al afligido y al menesteroso. Rescaten al débil y al necesitado. Líbrenlos de las manos de los impíos. Ellos no saben ni entienden, caminan en tinieblas, son sacudidos todos los cimientos de la tierra. Yo dije, ustedes son dioses y todos son hijos del Altísimo. Sin embargo, como hombres morirán y caerán como cualquiera de los príncipes. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú posees todas las generaciones. Señor y Padre bueno que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia, Padre, para clamar que en tu gracia y tu misericordia tú nos permitas predicar fielmente tu palabra, Señor, y que por medio de ella seamos confrontados, seamos exhortados, pero también seamos animados, Señor, a movernos a misericordia, a compasión para con aquel que es débil, huérfano, afligido, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor nuestro. Amén y amén. Él se arrodillaba a orar y le pedía al Señor, Señor, necesito esto para los huérfanos. Y Dios contestaba sus oraciones y proveía para cada uno de ellos. Nunca pidió a la gente, siempre presentó las necesidades, inclusive en los reportes anuales no le gustaba ni presentarlos porque él no quería que la gente supiera todo lo que le faltaba, para que el que fuera a dar diera de su propio corazón. Tremenda biografía. Él entendió el llamado de hacer justicia a los vulnerables. Y es precisamente el llamado de Dios para nosotros esta mañana, por medio del Salmo 82. Es un llamado a hacer justicia. Cuando nosotros vemos este salmo escrito por Asaf, él presenta a Dios mismo que está presidiendo una asamblea de dioses. En la Reina Valera la presenta como dioses, usa la palabra dioses. Y es que Dios se encuentra reunido con un grupo de personas. En la Nueva Biblia de las Américas, a la cual yo prefiero utilizar, utiliza la palabra jueces para describir con quién Dios está conversando, con quién está Dios reunido. Muchas personas han debatido acerca si eran personas espirituales o no eran personas espirituales, pero la Biblia, que se contesta a sí misma, en Juan capítulo 10, versículos 34 al 36, Jesús mismo da la respuesta. Dice, cuando Jesús estaba hablando acerca de Él como Dios, presentándose a Él como el Dios, eres Dios encarnado, la gente, ¿qué pasó? Se volvió loca, dijo, espérate, estamos haciendo un hereje. Así que Jesús recurre al Salmo 82
para utilizarlo como una referencia a cómo a veces las personas que están en el poder y en autoridad se les llama dioses. Nosotros vamos a Juan 10, 34, 36, dice, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, soy hijo de Dios. Así que Jesús mismo está interpretando que las personas que estaban allí, con quien Dios está teniendo una reunión, son personas que están en el poder, que tienen autoridad. Así que nosotros podemos entender que son jueces o gobernantes a quienes se le había dado este poder. Así que es muy posible que Asaf haya escrito este salmo en referencia a los gobernantes de Israel, quienes no estaban ejecutando la justicia para aquellos que eran débiles, afligidos y huérfanos. Y es lo que vemos ese versículo 1. Comienza la conversación, está escrito como está escrito, es como si Dios mismo estuviera en un lugar, estuviera presidiendo, estuviera hablando, y de repente es Asaf el que habla por Dios, y luego nuevamente Dios toma la palabra. Por eso dice, Dios ocupa su lugar en su congregación. Esta vez Asaf explicando lo que está pasando. Él juzga en medio de los jueces. Y en el versículo 2 comienza Dios a hablar. ¿Hasta cuándo juzgarán ustedes injustamente y favorecerán a los impíos? Aquí Dios está presentando un caso hacia aquellos que están en el poder, hacia los gobernantes que están y tienen el poder y la autoridad para moverse en la dirección de cuidar de aquellos que son más vulnerables. Desde un inicio nosotros sabemos que Dios es justo. De hecho, hablábamos de eso precisamente. El Salmo 116:5 dice, clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Cuando nosotros vamos al Éxodo capítulo 22, nos encontramos allí lo que se llama o se conocen como las leyes humanitarias que Dios estableció en el pueblo de Israel. Y específicamente en el versículo 22 de Éxodo 22, dice, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Así que desde un principio el pueblo de Israel debía entender que ellos debían tratar con justicia a los huérfanos y a las viudas, que eran aquellas personas que eran considerados los vulnerables de la sociedad. Por otro lado, entonces lo que estamos viendo es que estos dioses, estos jueces, estos gobernantes están favoreciendo a los impíos. Contrariamente a lo que deberían hacer, están favoreciendo a aquellos a quienes pueden retribuirles. Ellos se están congraciando no con los que necesitan ayuda, sino con aquellos que pueden devolverle. Cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. Y es que el problema siempre ha sido el corazón del hombre. El problema de la injusticia contra los vulnerables siempre ha existido desde que llegó el pecado. Cuando llega el pecado por medio de Adán y Eva, la humanidad entonces siempre ha querido buscar su propio beneficio. Es por eso que luego que Dios los confronta con la pregunta, ¿hasta cuándo juzgarán ustedes injustamente y favorecerán a los impíos? Hay un silencio. Selah. El silencio es un tiempo para que ellos reflexionen en la confrontación que están teniendo por medio de la palabra. Ustedes no se dan cuenta que están incumpliendo el mandato. Por eso en el versículo 3 inmediatamente entonces se ve cuál es el llamado. Versículos 3 y 4, el llamado a la justicia. ¿Cuál es el llamado? Defiendan al débil y al huérfano, hagan justicia al afligido y al menesteroso, rescaten al débil y al necesitado, líbrelos de las manos de los impíos. Hay dos grupos de personas a quienes se les reconoce como débiles débiles y afligidos. Ellos entendían que esos débiles y afligidos eran las viudas y los huérfanos. Hoy día nosotros pudiéramos sumar a esa lista a los no nacidos. ¿Por qué a los no nacidos? Son los más indefensos que hay. Son aquellos que están en el vientre de personas que se supone que cuiden de ellos, y son aquellos que
procuran matarlos muchas veces. Hay un llamado a defender al débil y al huérfano. En Deuteronomio 10:18 dice, Él hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero dándole pan y vestido. La gente de Israel comprendía muy bien a qué se refería este salmo. Hagan justicia al afligido y al menesteroso. No permita que los pobres sufran en manos de los impíos, de aquellos que teniendo el poder abusaban de los pobres. Aquí podemos incluir también a los ancianos y a las viudas, un grupo que muchas veces ha sido olvidado. Cuando ellos han sido aquellos que han dado su vida para el cuidar de las personas y hoy les toca estar solos. Y sabemos esa realidad, la vivimos muy de cerca, usted posiblemente la vive. Gente que está completamente sola, ha sido olvidada, mientras aquellos que se supone que hagan responsablemente cuidado de ellos se encuentran en otros lugares muy preocupados por ellos mismos. Rescaten al débil y al necesitado, líbrelos de las manos de los impíos, no solo que le hagan justicia, sino que no permitan que los impíos abusen de ellos. Mire, le quiero compartir algunos datos. Esta predicación es un poquito diferente a la que estamos acostumbrados. Quiero que reflexionemos mucho en lo que estamos hablando. Hoy día nosotros vemos que cada vez se pierden derechos para los no nacidos, mientras que a los animales se les cuida como si fuesen seres humanos. Terriblemente. Para que usted tenga un dato, en el 2021 en Puerto Rico se realizaron más de 4,000 abortos. Sin contar aquellos que posiblemente fueron clandestinos. Estamos hablando de clínicas aprobadas. Y se quieren seguir aprobando leyes que permitan abortar hasta el mismo día que se supone que nazca. Ese es el país que estamos viviendo. En Puerto Rico cada vez son más y más niños que son abandonados por sus padres por dos razones, o porque no tienen los medios para criar a estos hijos, o porque nacen con alguna enfermedad con la cual no saben trabajar, o porque simplemente son gente que están enfermas también en sus propias condiciones. Esa es una realidad que vive el Puerto Rico de hoy. Se estima, amados hermanos, que en hogares avalados por el gobierno de Puerto Rico, hogares para huérfanos, hay sobre 2,000 niños en espera de adopción. Esto en hogares que están avalados, o sea, que están en fosters o en hogares como el ministerio que acabamos de ver, mientras que son muy pocos los hogares que están listos para recibir estos niños. Estos son los datos reales del país en que nosotros estamos viviendo, el Puerto Rico del 2024, donde más de 4,000 abortos al año, donde más de 2,000 niños huérfanos esperando a alguien que los adopte, donde cada vez más hay gente que busca derechos para los animales y al no nacido se le quiere matar. Es por eso que el versículo 5 nos lleva a la realidad del asunto. Ellos no saben ni entienden, caminan en tinieblas, son sacudidos todos los cimientos de la tierra. El salmista está dándonos cuál es el corazón de los gobernantes. Cuando usted lee el versículo 5, usted dice, no hay forma que esto cambie. Porque ellos no saben ni entienden, caminan en tinieblas. Ellos no pueden conocer, no pueden entender porque sus ojos están cegados a la realidad en que viven. El pecado los tiene cegados, están cegados por sus propios deseos. La ceguera que tienen es en su propia incapacidad que no les permite ver ni les permite cumplir el llamado de justicia que hay de parte de Dios para con los huérfanos, para con los vulnerables, para con aquellos que están necesitados. Su corazón está tan lejos de Dios que son incapaces de ver la necesidad que existe. Y es por eso que dice, se sacuden los cimientos de la tierra. Y es que cuando usted analiza esto que está pasando, definitivamente se le mueven las entrañas a uno. El corazón se estremece. Porque ¿cómo es posible que vivamos en un 2024 donde tenemos recursos suficientes para cuidar de la gente y no se utilizan bien? ¿A quién culpamos? ¿Al gobierno? No podemos culpar al gobierno, mi gente. No podemos seguir culpando al gobierno.
Porque una sociedad que vive en tiniebla elige a gente que camina en tinieblas. Entonces el problema no es el gobierno, el problema somos todos los puertorriqueños. Y somos la iglesia que no ha sido luz en medio de las tinieblas. Nosotros tenemos una sociedad sumida en la oscuridad. Una sociedad donde las malas decisiones han llevado a números alarmantes la tasa de depresión y suicidio entre los adolescentes. Para que usted sepa, un estudio realizado entre jóvenes reveló que el 15% de los jóvenes de la isla hoy día presentan síntomas de ansiedad. 17% sintomatología depresiva y 22% trauma. Los jóvenes, cuando yo a los 14, 15 años me importaba un bledo qué pasaba mañana, porque tenía un hogar bien cuidado, bien nutrido, y lo único que mi preocupación era a qué hora me tengo que levantar mañana para ir para la escuela. ¿Y qué voy a hacer por la tarde? ¿Qué va a haber de comer? Esas eran mis dos preocupaciones. Pero el Puerto Rico de hoy, sumido en una oscuridad, tenemos jóvenes que sufren de ansiedad, depresión y trauma. Estas son las mismas personas que más adelante se van a convertir en padres y van a criar hijos que posiblemente van a estar siendo abandonados también. Entonces, cuando nosotros pensamos en eso, necesitamos que Dios haga un milagro. Necesitamos que Dios haga un milagro. Porque versículos 6 y 7 nos dice que si no pasa algo, Dios va a hacer algo. Versículos 6 y 7, vemos que entonces Dios declara juicio contra los gobernantes injustos. Nuevamente se escucha la voz de Dios decir: yo dije, ustedes son dioses y todos son hijos del Altísimo. Sin embargo, como hombres morirán y caerán como cualquiera de los príncipes. Él está haciendo una declaración, él emite un juicio contra estos dioses que no han gobernado con justicia. Aunque ellos se sienten como dioses debido al poder y la autoridad que tienen, un poder que ha sido delegado por Dios, quien es el juez supremo, el rey sobre todas las naciones. Es por eso que Él puede juzgarlos a todos y dice: morirán como cualquier otro. Todos aquellos que no hacen justicia para con los vulnerables son culpables y merecen la muerte. Esto es un recordatorio acerca de la mortalidad de los gobernantes, pero también implica que todos aquellos que son impíos también morirán. Hermano, esto es una gran responsabilidad para la iglesia. Porque si el mundo en que vivimos se encuentra en oscuridad es porque nosotros no nos hemos dedicado a compartir la luz al mundo. Es por eso que el versículo 8, el salmista levanta un clamor a Dios y es el clamor que nosotros tenemos que levantar. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, pero tengamos cuidado, porque nosotros también estamos aquí y Dios ha de juzgar. Dios ha de juzgar. Dios soberano ha de juzgar. Eres el único que puede traer justicia para los vulnerables porque Él es justo en su carácter y poderoso en su dominio. Entonces, cuando vemos este panorama acerca de este llamado a la justicia, evaluamos la sociedad en la que nos encontramos, nos evaluamos a nosotros mismos, nos encontramos en un punto difícil. Mire cómo Jesús mismo nos habla hoy por medio de su palabra y nos recuerda cuál es nuestro llamado para nosotros hoy día en el 2024, la iglesia. Vaya a Mateo 25 porque voy a leer bastante. Del 31 hasta el 46. Esto Jesús hablando acerca de su reino y del final de los días cuando venga en gloria. Mateo 25, del 31 en adelante. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria
y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? El rey les responderá: en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hicieron. Está aquí Jesús presentando a aquellos que son justos, a aquellos que son la iglesia del Señor, y cómo se movieron a hacer y a cumplir el llamado de la iglesia para con los vulnerables. Pero entonces vemos que a partir del 41 está el siguiente grupo. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. O sea que aquellos de la izquierda, que son aquellos que no tuvieron fe en Jesucristo, que no se movieron a misericordia, van a ser enviados al fuego eterno junto con el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me recibieron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces ellos también responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como extranjero, desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Él entonces les responderá: en verdad les digo que en cuanto ustedes no lo hicieron a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicieron. Entonces estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Entonces, si nosotros decimos ser de las ovejas del Señor, nuestro llamado debe ser a movernos a misericordia, a defender y a cuidar de los vulnerables, a hacer justicia. Entonces, ¿significa esto que el camino a la salvación es defender y cuidar a los vulnerables? No, ese no es el camino. El camino a la salvación es uno, sigue siendo Jesucristo. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero en Santiago 2:17 la palabra nos recuerda: así también por la fe, o sea, la fe que nos justifica, es la misma fe que dice: si no tiene obras, está muerta. Así que aquella fe que me mueve a salvación es la misma fe que me mueve a las obras. En Santiago, en ese mismo capítulo, versículos 21 y 22 dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Aquellos que han creído por fe en Jesucristo se mueven a las obras. No porque esperan recibir la salvación de Cristo, no, porque han sido salvos por Cristo, entonces nos movemos a obrar misericordiosamente, así como Él se movió por nosotros en misericordia. Santiago 1:22 vuelve y nos recuerda: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Aquellos que dicen ser, pero actúan como impíos, obrando injustamente contra los vulnerables, ya Dios ha decretado una condena, pues Él es el juez supremo. Hermanos, esto es un recordatorio para nosotros, que a pesar de que nuestra salvación es por gracia, nosotros debemos movernos también en misericordia y en gracia. ¿Qué debemos hacer nosotros? Lo primero que debemos entender es que aquellos que gobiernan este país están allí porque el pueblo mismo los eligió. Nadie más. Ellos son un reflejo de nuestra condición espiritual, así que no podemos venir a echarle culpas al gobierno, hermano. No podemos seguir en ese cuento.
Segundo, debemos comprender que llamado a defender y cuidar de los vulnerables no es un trabajo exclusivo del gobierno, como dijo ahorita. Eso no es un trabajo del gobierno. El gobierno se supone que lo haga, pero a quien Dios llama son a los justos a cuidar de los vulnerables. Y usted y yo estamos ahí. Tercero, como hijos de Dios que hemos sido adoptados, aun cuando merecíamos la condenación eterna, entonces nosotros también debemos movernos en misericordia para abrir los hogares de aquellos que están huérfanos y ellos puedan experimentar en carne propia, vivir el drama de la salvación por gracia en Cristo Jesús. Porque cuando una familia abre su hogar a recibir un huérfano, está haciendo lo que Dios mismo hizo por nosotros, que nos invita en su gracia a pertenecer a la familia de Dios. Es un retrato del Evangelio. Ahora, es cierto que todos nosotros quizás no podemos adoptar a unos niños. Yo comprendo eso. No todos hemos sido llamados a la adopción. Pero todos hemos sido llamados a cuidar y a defender a los vulnerables. Entonces, ¿cómo nosotros podemos movernos en esa dirección para cumplir con el mandato divino? Algunas ideas. Número 1, podemos donar de nuestro tiempo para ir a hogares y ministerios donde vengan niños, huérfanos y servirles. Número 2, podemos donar de nuestro dinero para que estos hogares y ministerios continúen sirviendo a los vulnerables. Número 3, podemos y debemos orar para que Dios provea familias saludables que abran las puertas de sus hogares para adoptar a niños. Podemos orar para que Dios proteja a los vulnerables, para que Dios restaure familias que están a punto de destruirse y no sigan habiendo más huérfanos. Podemos orar y podemos servir a las familias. Podemos involucrarnos en ministerios, organizaciones que luchan a favor de los no nacidos, aquellos que no tienen voz propia todavía. Podemos firmar peticiones para que no se regule o para que se regule más el aborto, de manera que cada vez sea menos la cantidad de abortos. En nuestro caso, ya eso lo hicimos el martes pasado, pero podemos elegir políticos que defiendan la vida, la familia y la niñez. Pero como ya elegimos, tenemos que entonces fiscalizar a los que están. Y eso no es un trabajo de la iglesia, es un trabajo de la nación, del individuo. ¿Ok? El trabajo de la iglesia es predicar a Cristo. Pero nosotros como individuos podemos fiscalizar a los que están trabajando. ¿Entiende la diferencia, hermano? Podemos servir a familias que podrían estar pasando por un momento de necesidad. Familias que a veces están pasando por momentos tan difíciles que pueden romper la familia. Nosotros podemos servirles en esos momentos. Pero sobre todas las cosas, el llamado que tenemos como iglesia es el mismo que venimos predicando todos los domingos por domingo. Es predicarle el evangelio a aquellos que están lejos de Jesucristo. Porque cuando llega el evangelio y restaura a los individuos, restaura a la familia. Porque donde hay un hombre y una mujer que vienen a los pies de Cristo y comienzan a caminar en su luz, entonces la familia también es conducida a esa luz. Si nosotros queremos restaurar a Puerto Rico, tenemos que predicar a Cristo. Ese es nuestro trabajo principal. Salir a predicar el evangelio, a decirle al mundo que hay un Dios soberano que creó los cielos y la tierra, que quiere poner en orden la casa, que quiere traer restauración, pero que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos que creer que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y no hay otro camino al Padre si no es por Él. Cuando nosotros predicamos a Cristo y obramos a misericordia, entonces le abrimos los ojos a la gente para que pueda ver el evangelio más claramente, porque no solamente lo está escuchando, que si no lo está viendo también. Porque yo no sé si ustedes, pero yo soy de los que aprendo mejor cuando escucho y veo. Entonces, si usted le predica el evangelio y le muestra el amor de Cristo, va a ver más claramente el evangelio.
Porque al fin y al cabo, nuestro llamado, como dice Santiago 1:27, y fue la oración que usamos para la oración pastoral, la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, cuando nosotros vivimos conforme el Evangelio nos manda, no porque queremos obtener la salvación, sino porque amamos a Dios y queremos agradarle en todo, entonces nosotros vamos a estar viviendo haciéndole justicia a los vulnerables. Y hay una pregunta que debemos hacernos esta mañana para ir concluyendo. ¿Hemos estado haciendo justicia a nosotros? Y este es mi parecer, hermano. El Señor sabrá si me equivoco, pero este es mi parecer. Yo pienso que no. Yo pienso que como iglesia, no estoy hablando solamente de esta iglesia, estoy hablando en términos generales, pero estamos aquí incluidos porque no quiero que se sientan excluidos. Quiero que sientan el peso de la responsabilidad. Porque es muy fácil echar culpas a otro y siempre liberarse del responsable. No. Acepte el peso de la responsabilidad. Usted y yo hemos fallado muchas veces en movernos a misericordia, en cuidar de los vulnerables. Y hoy es un buen día para que vengamos delante del Señor, primeramente en arrepentimiento, confesando que hemos fallado como iglesia, que hemos fallado como personas, pero también en fe, creyendo de que Él nos perdona, nos restaura y nos capacita para caminar en sus buenas obras. Entonces, amados hermanos, yo quiero que hoy que podamos concluir este sermón de una manera diferente. Yo quiero que ahí donde estamos, usted se encuentra, no tiene que pararse a ningún lado. Pero yo quiero que podamos ir delante del Señor en arrepentimiento. Que podamos presentarnos delante del Señor, pidiéndole al Señor que nos ayude a movernos a misericordia, en compasión, para hacerle justicia a los vulnerables. Oremos. Señor y Padre bueno que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia, Señor. Reconocemos que muchas veces hemos fallado, Señor, en hacer misericordia, en cuidar al débil, al vulnerable, en hacer justicia al huérfano, Padre. Yo te ruego que tú nos perdones, Señor, que en tu misericordia tú nos perdones, Dios mío, que tú nos ayudes a movernos, Señor, en fe, a caminar con confianza en las buenas obras que tú has preparado de antemano, para como iglesia podamos cumplir con el llamado de hacer justicia al débil, al huérfano, Dios mío. Padre, ayúdanos a ver las oportunidades que tú nos presentas, Señor, y a no pasarlas por alto, para que podamos, Dios mío, llevar tu evangelio, que podamos de alguna manera mostrar tu amor al mundo, que podamos llegar a aquellos que están necesitados del amor que viene de ti, Señor. Que podamos ser un retrato viviente de tu misericordia, Padre. Ayuda a tu iglesia, Señor Jesús. Ayuda a tu iglesia, Señor. Padre, ten misericordia de tu iglesia. Ten misericordia de este país. Padre, te lo suplicamos por Jesucristo, aquel que se entregó por nosotros en la cruz del Calvario para que hoy pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Es en el nombre de Él que oramos en esta hora, Señor Jesús. Amén y amén. Hermanos, quiero que se lleve el peso de este sermón en sus corazones y durante la semana ore por los huérfanos, ore por los vulnerables, ore por nosotros, ore para que Dios restaure, ore para que Dios provea, para que las familias abran sus corazones y para que en su gracia y misericordia podamos cumplir su llamado. No nos queremos ir sin orar, presentar las peticiones y acciones de gracia.
y darle algunos anuncios que voy a dar. Quizás pueden sonarles repetitivos estos anuncios, pero pues me escucha nuevamente.